tal? ¿Cómo le va? Nuevamente, hola doctor en su pantalla. Lamentablemente los casos de abuso sexual infantil, que eran esporádicos, uno se enteraba cada tanto en la crónica diaria, hoy son moneda corriente. Es todo un tema. Y lo peor es que no solamente estos casos se dan en el país, sino que se han incorporado a la vida diaria de Bahía Blanca. Vamos a hablar de este tema que es muy, pero muy difícil. Y lo ha reconocido nuestra entrevistada de hoy, que es la psiquiatra infantil Julieta Mena. ¿Cómo estás, Julieta? Hola, David, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tema difícil? Yo me imagino es difícil, siendo padre, siendo abuelo, siendo persona mayor o no. Es un tema muy difícil, muy complejo porque involucra la salud de nuestros niños y niñas y adolescentes en una etapa crucial de la vida que es su desarrollo, sí. Y que va a permitir su desarrollo personal para el futuro, ¿no? Sí, sí. Que los va a marcar. Claro, teniendo en cuenta que la infancia marca pautas para el futuro de la vida, ¿no? Sí. Julieta, ¿en qué edades se dan generalmente la mayor cantidad de casos? La mayor frecuencia de casos es en niños entre 5 y 12 años, sobre todo las niñas, las mujeres. Ajá. Es la población más vulnerable. Pero existe en toda la población pediátrica, que es desde los primeros años hasta los 18, esa es la población pediátrica. Pero la franja etaria con más casos es de 5 a 12 años. ¿Cuál es la relación entre niñas y niños? Vos decís que hay más cantidad de niñas. ¿Cuál es la relación entre ellos? Al menos el 80%, 80% de los casos. Un porcentaje de ese estilo sería en niñas. ¿Y hay alguna razón por la cual esa franja etaria, de los 5 a los 12 años? En realidad no hay estudios que especifiquen exactamente por qué esa población. Sí se nota que lo que muestra la estadística es que esa es la población con mayor número de casos. Puede ser también que esa población quizás esté más expuesta a permanecer en situaciones de cuidado de otros o estar en contacto con otros, y quizás también es una población muy vulnerable para poder expresar o exponer situaciones que no son apropiadas y que requieren quizás más ayuda para poder hacerse visibles. Claro, bien lo decís vos, son chicos que de pronto le pasan cosas pero no saben cómo y en qué momento decirlas. Sí. Es así. La verdad que ese es un tema muy difícil porque sobre todo los niños más pequeños, por su nivel de desarrollo cognitivo, quizás no cuenten con las herramientas para poder transmitir verbalmente las situaciones que le pasan. Entonces muchas veces estos niños lo manifiestan a través de la conducta. Ajá. Cambios de conducta, aislamiento, temor a relacionarse con otros o evitan a alguna persona en particular. Y quizás los niños sí un poco más grandes pueden empezar a verbalizar si fueron víctimas de alguna situación de abuso, pero es difícil que la víctima lo cuente. Por eso me hablabas de cambio de conducta, ¿se pueden tornar agresivos también? Sí, digamos como que podría haber dos grandes grupos en relación a la conducta. Sí. Los niños que se vuelven más introvertidos, más aislados, que se repliegan, que se vuelven más evitativos, más temerosos, quizás hasta más ansiosos. Y los niños que tienen una conducta quizás más explosiva o extrovertida o inclusive agresiva, ¿no? Cambios repentinos de conducta en un niño que quizás hasta ese momento tenía un desarrollo típico, digamos. Claro, ¿y agresivo hacia quién? ¿A sus pares o hacia los mayores? Agresivo hacia pares, mayores, más irritable, quizás con situaciones que le recuerden quizás elemento traumático, demás, disparan que hasta inclusive pueda repetir alguna de las conductas a las que fue sometido. Ellos, por supuesto que es un sufrimiento interno muy violento, ¿no? Sí. ¿Qué es el abuso en sí? Es decir, el abuso no solamente uno piensa en el abuso exclusivamente sexual, hay abusos psicológicos también. Por supuesto. En general, el abuso sexual, el abuso infantil, sexual infantil, se define como la exposición de los niños, las niñas o adolescentes a situaciones sexuales inapropiadas para el nivel de desarrollo. Claro.
que este tipo de conductas violan las leyes y las normativas y las convenciones sociales. Y se pueden, digamos, es un espectro de conductas muy complejo, que puede ir desde situaciones quizás de exhibicionismo, exposición a pornografía, a situaciones que los niños no pueden resolver, no entiendo. hasta situaciones de abuso sexual, acto sexual. Con actos sexuales en sí, claro. Pero es un espectro muy amplio. Y todas las situaciones todas son abuso. Todas esas situaciones dejan una marca en el niño o producen al menos algún tipo de modificación en esa evolución que venía teniendo ese niño. Claro. Dentro de las relaciones más comunes o las más cercanas, ¿quiénes son los que generalmente se empiezan a dar cuenta de esto? ¿Qué pasa en los padres? ¿En alguien allegado? ¿Qué pasa en la escuela? Depende quizás el tipo de caso. Por ahí los casos más agudos pueden tener una presentación con manifestaciones, además de las comportamentales, como decíamos, manifestaciones clínicas, que son muy agudas y que probablemente el pediatra, el familiar, detecte alguna situación clínica específica. O los niños que son expuestos a situaciones de abuso de manera crónica o reiterada, quizás por ahí la familia, digamos, el contacto más cercano de la familia no lo registre y se ve expuesto en situaciones por donde circula el niño. La escuela, el club, los vecinos, los amigos, digamos, ¿no? Que quizás otros que hacen a la vida del niño, además de la familia, puedan empezar a notar estos cambios más conductuales. A veces pasa que la gente de afuera de la familia por ahí como que no se anima a decir a la familia, mira, yo lo noto raro al nene. ¿Cuál es el camino adecuado en ese caso? En general, como me parece que mucha gente tiene miedo a hablar de esto, tal cual. porque es el temor a la exposición, al ridículo, a que le crean, a que no, a culpabilizar o no, digamos, hay un montón me parece, de pensamientos y emociones que se ponen en juego en esto y es muy difícil de poder hablar. Yo creo que cuando uno empieza a notar que un niño cambia, hay que averiguar qué es lo que pasa. Claro. Y se dan casos, porque pasa a veces en la infancia o cuando los chicos van creciendo, que a veces confían más por temor o por lo que sea, en la persona que está fuera de la casa que en la casa. Se dan casos en los cuales los chicos confían o denuncian esto o lo delatan. Sí, puede ser. A ver, digo, siempre que el niño se sienta seguro, en un ambiente seguro y que lo aloje, probablemente se pueda generar un espacio en el que pueda hablar de lo que le sucede. Y también muchas veces cuando ve que a otro le pasó lo mismo o que hay un espacio o que se le ofrece el espacio, puede empezar a hablar. Se dan casos en los cuales hasta no solamente uno, si son más de un chico dentro del espectro familiar. Sí, hay casos. Y generalmente son las nenas, como vos me decías. Las niñas sí, el sexo femenino es el más vulnerable. Claro. Y a ellas también le cuesta decirlo tanto como al varón, porque un varón violado por ahí es otra cosa, ¿no? Es decir, no digo que no haya violación, pero por ahí es distinta la situación. Creo que, ambos sexos tienen igual, sobre todo los niños más pequeños, porque tienen temor a cuestiones en relación a esto, a que no les crean, quedarse aislados, a que no los quieran más, a que no los acepten en la familia. Quizás hasta se empieza a generar como un mecanismo bastante complejo de culpa, ¿no? De que a veces los abusadores, hasta con sus modelos y formas psicopáticas de actuar, le terminan haciendo creer al niño que él tiene la culpa de lo que sucede. Sí, seguro. Entonces es más difícil. Pero también en los adolescentes por ahí sí puede haber una pequeña diferencia, que quizás por las exigencias y los estándares sociales que hay, un varón que puede referir que fue víctima de abuso se encasilla o se etiqueta erróneamente en un lugar de homosexualidad o se juzga, ¿no? Digamos, y quizás pueda llegar a ser más difícil para los varones más adolescentes poder hablar de esto. Ahora, qué increíble algunos casos. Yo recordaba el caso de la nena esta internada en el Hospital Pena, que prácticamente ha sido lastimada, pero de una manera atroz, ¿no? Hasta esos casos, ya esos niveles llega el abusador. Sí. Sobre todo, obviamente, en los niños más pequeños, que son más vulnerables. Claro. Más lesiones. Y uno pensando en ese caso dice, qué increíble, le tocó una nena, como había 2 o 3 más en la casa, como le podía haber tocado a cualquiera de ellos. Sí. Muchas estadísticas dicen que
los abusadores han sido víctimas de abuso, hasta un 35-40% fue víctima de abuso en la infancia. Claro. No siempre, pero en ocasiones sucede que el abusador, digamos, como que elige o busca en la víctima o encuentra en la víctima características similares a las que esa persona tenía cuando fue abusada. Claro. Sí, precisamente yo te iba a preguntar, ¿cómo elige? Ahí había 4. ¿Por qué eligió el caso de esta nena y no pudo haber elegido cualquiera de los otros? ¿Cómo elige? Puede haber características comunes o no. Quizás son oportunidades o situaciones de descuido, que queda cuidado de alguien, o que justo se da el momento en el que puede resolverlo, y quizás era esa la persona o niño o niña que estaba. Tal cual. ¿Nos permitís una pausita? Vamos a hacer una pausa, ¿no, doctora? Enseguida vamos a hablar con Julieta Meno de otros temas que tienen que ver con este tema que es dificilísimo, el abuso sexual infantil. Hacemos una pausa. Para un diagnóstico exacto en tomografía y resonancia, solo Innova. La Valle 31, 455-1177, Bahía Blanca. innovadiagnóstico.com.ar. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Farmacia y Perfumería de la Bahía. Llama sin cargo 0800 99 99 99 2. De 8 a 22. Envíos a toda la ciudad. Alvarado y 11 de abril. Viajar es salud. Con Techera nos vamos a las termas de Río Hondo. Techera Turismo acompaña tu salud. Salimos el 5 de mayo. Hospital Regional del Sur. Más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. Un tema muy complicado abordamos hoy en Hola Doctor con la médica psiquiatra infanto-juvenil Julieta Mena, el tema del abuso sexual infantil. Julieta, ¿cuál es la actitud del abusador? Es decir, ¿cómo trabaja el abusador frente a los chicos? Es decir, un poco me decías cómo elige, entre comillas, la presa, es decir, cómo elige a la chica que va a abusar o el chico que va a abusar. ¿Cómo trabaja él? ¿Cuál es la actitud? Es un psicópata. Sí, y en ese caso, ¿qué es un psicópata? Muchas de las personas que ejercen abuso sexual sobre niños tienen características psicopáticas. Las personas con psicopatía son personas que saben que lo que hacen está mal, pero les genera placer, no respetan las normas y las convenciones sociales y morales, y muchas veces tienen como esta, o sea, la personalidad es como una forma de ser y de actuar que uno tiene, que va construyendo a lo largo de la vida, ¿no? Sobre todo en los primeros años, y después claro, con esa forma de ser uno atraviesa su vida. Tienen, digamos, como métodos así algo encantadores o atractivos. Son personas que son muy manipuladoras, y saben, digamos, como enganchar a los niños o a las niñas, ¿no? Muchas veces los primeros contactos se establecen a través de excesiva simpatía o buscar cosas que quizás los chicos quieran, ¿no? Bueno, te regalo este celu, o las zapatillas que querías, o la campera, o empiezan como a entrar, a seducirlos, y se van acercando de esa manera. Claro. ¿Y ellos suelen haber abusado de algunos chicos que sean más grandes para después caer en los chicos, o ellos apuntan directamente a los chicos? Depende de cada situación, digamos, cada caso. En general, la mayoría de los abusadores sexuales infantiles, los que abusan de los niños, tienen como cierto patrón de conducta, ¿no? Pero no es excluyente. Se ha dicho por allí que los psicópatas no son enfermos. ¿No son enfermos? Es una disquisición psiquiátrica algo compleja en relación a los trastornos de personalidad y la psicopatía. Digamos, es una forma de ser que llevan, y digamos es muy difícil también, si nosotros hablamos de enfermedad que tiene digamos unos síntomas, un diagnóstico y un tratamiento específico, como cualquier cuadro clínico, digamos que esta cuestión de la personalidad sería algo más complejo. Sí, tal cual. Sí. ¿Y cómo entra en una familia? Porque bueno, el caso de esta chica, él tenía una relación con la madre, tenía los 4 hermanitos y demás, y los mayores no se dan cuenta de la actitud de este hombre.
Es difícil por ahí reconocer una actitud específica, porque quizás, como hablábamos antes, son personas que tienen buena relación con los otros, claro, son encantadoras, digamos, capaz que hay antecedentes de que hayan tenido una conducta previa similar, pero no se desconoce. Y también es importante saber que 3 de cada 4 niños que sufren abuso conocen a la víctima. La conocen. Sí. Y más del 53% de esa población vive con el abusador. O sea que el abusador está dentro de la propia familia. Sí. Y la familia por ahí no se ha dado cuenta. Claro, qué caso notable. Sí. Ellos, después que cometen el hecho, ¿cuál es la actitud que toman ellos, los abusadores? Es decir, cometió el hecho, ¿y después qué? A ver, también depende de cada cuadro, y quizás si existe alguna, además de la psicopatía, algún otro patrón, Muchos lo niegan, no afrontan los cargos, no lo reconocen, no lo confiesan, y digamos, como que lo obvian, ¿no? Hasta que obviamente existen pruebas y demás que llevan a un abordaje judicial y una condena, obviamente. Claro. Pero muchos lo niegan. Volvamos a los chicos. ¿Cuánto puede influir en los chicos, incluso en su cabecita, el tema de las redes sociales hoy? Porque de pronto por las redes sociales alguien te puede enganchar y te das cuenta. Totalmente. De hecho, como hablamos antes, además de las cuestiones de las relaciones sexuales propiamente dichas, la exposición, la exhibición y lo que se llama grooming, el acceso y, digamos, esta captura a través de internet de los niños es muy frecuente. Es cada vez más frecuente por la vulnerabilidad que existe quizás en las redes sociales de que desconocen con quién se contactan, o los perfiles falsos, toda la información falsa, o quizás por la misma etapa de desarrollo en la que está el niño, que no puede discernir quizás el peligro de algunas situaciones, brinda información, envía fotos, y cuando envía fotos se encuentra digamos, como extorsionado porque le exigen más fotos porque si no las van a divulgar. Entonces se empiezan a generar situaciones muy complejas que ellos mismos ocultan porque quizás no saben cómo manejar, y después explotan cuando, con este término tan común, se viraliza o se expone masivamente cuestiones de la intimidad. ¿Y hay alguna forma de violarlos, aunque sea por las redes sociales, antes de cometer algún hecho físico? A ver, yo creo que el sufrimiento psíquico de la exposición o la amenaza de la exposición pública, o de decirle que va a hacer daño a su familia si no, no sé, envía fotos, o a los amigos, o digamos, se genera un temor, digo, más allá de lo físico, es lo que hablamos psíquicamente. El sufrimiento psíquico es tan o más complejo que el sufrimiento físico netamente, ¿no? ¿Cómo se lo puede tratar en el análisis al chico? Un chico violado, es decir, ¿cómo se lo aborda? Hay diferentes escuelas psicológicas para el tratamiento específico. Muchas veces de los primeros en detectar son los pediatras, entonces quizás son ellos los que pueden hacer la derivación con el equipo de salud mental. Si es que no hay nada físico. Sí. Claro. O la escuela, o algún espacio social por el que circula el niño, que hagan el contacto. No todos los niños que sufren situaciones de abuso sexual infantil requieren un tratamiento psiquiátrico, sí una contención y un abordaje obviamente psicológico de todo el proceso que han vivido, pero en ocasiones puede ser oportuna la consulta psiquiátrica porque esta población sí tiene más riesgo de desarrollar algunos trastornos como depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, algunas fobias y demás, que los niños que no lo sufren. No significa que todos lo vayan a sufrir. No, pero tiene mayor riesgo. Tiene mayor riesgo, entonces cuando el psicólogo puede observar algo de esto, hace la derivación al psiquiatra. ¿Y cuál es la reacción de los padres y la actitud de los padres y la defensa de los padres? Porque de pronto se encuentran ante situaciones que ellos no pueden, no saben cómo enfrentar. Hay múltiples reacciones, desde la culpabilización a la negación, al desborde, al no saber cómo ayudar al niño. Claro. Por eso es importante el abordaje multidisciplinario en el que se trabaja con el niño y con la familia. Porque este trauma obviamente lo sufre el niño, pero también la familia, y lo tiene que acompañar. Entonces, como se generan muchos sentimientos de malestar, de tristeza, de culpa, de desborde, es necesario contener a los papás para que también puedan contener a los niños. Claro. ¿Qué pasa con los hermanitos? Porque hay un caso violento dentro de la familia, complicado dentro de la familia, por ahí la familia se aboca demasiado al chico violado. Bueno, tiene 2, 3, 1 o más chicos al lado a los cuales no hay que dejar de prestarle atención. Por supuesto.
Yo creo que depende obviamente de los casos. Quizás sí hay situaciones de riesgo y el equipo de salud junto con si interviene algún otro servicio evalúa que hay una situación de riesgo permanente, hay que apartar a los restos de los niños de la situación que creemos que si el abuso está sucediendo dentro de la casa, ¿no? Hay que tomar medidas al respecto. Claro. Y después, como decíamos, abordar en un espacio individual, tanto al niño como a la familia, y también hay espacios de terapia familiar o orientación a padres que se puede trabajar de manera grupal. Hablemos del abusador. La pregunta es, ¿un abusador es recuperable? ¿O puede mantener la misma conducta toda su vida? Puede mantener la conducta toda su vida. O sea, es un riesgo para la sociedad. A ver, deberían existir programas específicos de rehabilitación y tratamiento y demás. Es en el caso, digamos, caso a caso, y hay que buscar estrategias globales de atención y demás, pero es un tema muy complejo. Es muy complejo. A ver, yo no puedo asegurar que exactamente lo va a volver a repetir, pero sí la estadística muestra, o las investigaciones, que muchos de los abusadores son reincidentes y ya tuvieron casos similares previamente. Julieta, ¿y los padres de un chico abusado, la gran pregunta que se hacen es, más allá de estos síntomas o de las cosas que le pueden hacer, ser agresivo, piensan, con el tiempo, cuando mi hijo crezca, ¿no podrá tener la misma conducta del abusador? A ver, no hay una asociación directa. Sí hay que acompañarlo, trabajar y tratar de crear un ambiente de desarrollo saludable y acompañarlo en su desarrollo individual, claro, por supuesto. Claro, sí, seguro. Sí. Julieta, muchísimas gracias, ha sido muy clarita. Nosotros lo que buscábamos era aclarar muchos de estos temas, muchas de las preguntas que la gente se hace. Sí. Alguna vez René Favaloro me dijo que lo mejor que hay cuando uno cena, cuando no cena lo mismo, es una copita de buen vino. Brix te ofrece esto. Bueno, muchas para gracias. Que lo disfrutes con quien quieras. Bueno, gracias. Gracias. Gracias por venir. No, por favor. Estuvimos con la psiquiatra infantil Julieta Mena hablando de este tema que es muy, muy difícil, el del abuso sexual infantil. Ojalá que no haya tantos casos como hay, ojalá que se tomen las medidas que corresponden con los abusadores y cuidemos de los chicos. La semana que viene volvemos con otro tema interesante aquí en Hola Doctor. Chao, hasta entonces.